Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoff TV. Hoy vamos a estar hablando sobre atletismo, específicamente sobre fondo, con una de las grandes glorias de nuestro fondo y por supuesto, en general, en nuestro atletismo, con Alberto Cuba. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien aquí, tranquilo, muy tranquilo aquí en hoy, en estos momentos. Bueno, Muy Alberto, bien, muy buena atención ahí, muy bien. Te Dígame. propongo comenzar un poco por el inicio, ¿no? Como tal, no naces en La Habana, aunque haces prácticamente toda tu carrera aquí, pero naces en Villa Clara, en el reparto del condado. ¿Cómo fueron aquellos inicios? ¿Cómo Sí, era el atletismo a tu vida? ¿Hubo otros deportes por el camino antes de llegar al atletismo? sí, el béisbol, que me gusta mucho, que es mi deporte, el atletismo era mi trabajo, y, y el béisbol y ¿cómo se llama? Otra cosa más que yo entrené, el judo. Entrené judo en el CB Deportivo Príncipe, ahí al lado del Estadio Latinoamericano, prácticamente, en el cerro. Tengo entendido de que el judo, más o menos, no del todo, No del todo, no, practicarlo. no. Cinta amarilla nada más, cinta amarilla. En Ya. el béisbol no Eh, era muy bueno, pero era muy fanático al béisbol. ¿Y cómo llega el atletismo? Sé que incluso es algo familiar, porque está también su hermano. ¿Cómo llegan ustedes dos al atletismo? Nosotros estábamos en judo y ahí en la ciudad deportiva, en béisbol también, pero había un entrenador y mi primo era entrenador de atletismo. Pero los mismos entrenadores en la escuela, los mismos profesores nos dijeron, no, ustedes no son de pelota, ustedes son de atletismo. Vayan a ver a Bacallao, Juan Gualberto Bacallao, que fue el que nos recibió de niñito a nosotros allí. Y empezamos a entrenar tú no había ahí en la ciudad deportiva. Y Alberto, ¿cómo fue, o sea, en qué pruebas empezaron ustedes? Supongo que no hayan comenzado desde el inicio en el fondo, o No, si no, siempre fueron fondistas. nosotros comenzamos por uno, habían, cuando aquí era categoría 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, y nosotros corríamos 60, 50, 60 planos, 60 con valla, 300 metros y 600 metros. Era correr. Categoría en esa época, corría todo eso. Eh, y Se, cuando, se, hacía- ¿sí? se hacían varias pruebas en esas categorías. ¿Y cuándo es que llegas al fondo? ¿Cómo descubres el fondo? ¿Cómo descubres la maratón? Yo cuando cumplí ya con 17 para 18 ya de 16 ya yo venía ya entrenando, ya de que cumplí 14 o 15 años, ya yo me despunté como fondista. Entonces, medio fondista, corría 1500 en los juegos provinciales, corría 1200, corría 3000 y cuando pasa a la categoría juvenil, empiezo a despuntar a correr 5000, 10000 y eso, y algún 21 kilómetros, 15 kilómetros. Y entonces ya en el último año de juvenil para mayores fue donde empecé a desarrollar, empecé a correr 15 kilómetros que me di a conocer a Santiago Espíritu, en un juego, en un arancito de que Chaviano, el difunto Felipe Chaviano, que ya me venían conociendo en la FARC también, cuando me estaba en el servicio allá en Matanza, en La Paloma, también corría allá, también ya había ganado algún maratoncito de 10 kilómetros de los ejércitos y todo eso, ya me estaba dando a conocer. ¿Qué se necesita para ser un fondista? ¿Qué se necesita? Sí. Atención, en Cuba no hay atención al fondo, nunca lo ha habido.
¿A qué se refiere como tal? ¿A temas de alimentación? Ali- Alimentación, calzado, competencias a nivel nacional e internacional, estancias de entrenamiento en países altos o países normales. Y un calendario de competencia como la había en los años 80, que fue donde nosotros tuvimos los mejores resultados en fondo en los años 80. Habían corredores de dos tipos y talento. Cuba está lleno de talento. Eso que Cuba no puede dar fondista es mentira. Cuba está lleno de talento. Lo que pasa que es muy difícil en Cuba de prestarle atención al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo llega al nivel panamericano y centroamericano. Lo que la asignatura pendiente que le quedaba al fondo era meter en 5.000, 10.000 o 1.500 un hombre en la final de olímpica o en la final de mundial. Esa es la asignatura pendiente que le quedaba al fondo. Pero en las áreas a nivel del Caribe y panamericano, el fondo siempre tuvo resultados. Alberto, en tu época, ya tú lo comentabas, en los años 80 tenían la posibilidad de competir mucho ustedes. También supongo que el tema de la Unión Soviética y tal los ayudó un poco con planes de entrenamiento. ¿Cómo fue aquella época de los años 80 y principios de los 90? Eh, Mira, yo te voy a decir, la Unión Soviética puede haber afectado el campo socialista, puede ver que ha afectado, pero tú puedes desarrollarte en tu país mismo, puedes tener un calendario de pista y un calendario de calle. En todos los países hay calendario de pista, calendario de calle y cross que a campo traviesa. Eso puede desarrollar el fondo normal. La calle se corre 15 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, y en Cuba todo eso lo desaparecieron y así han desaparecido el fondo. Puede ser que la Unión Soviética afecte igual que el bloqueo, pero lo que están bloqueados es las personas que nos dirigen el deporte, son las que tienen la mente bloqueada. Alberto, sí, sí, sí. ¿Cuándo llega usted al equipo nacional? ¿Lo hace también junto con su hermano? ¿Cómo recuerda aquella época? Aquella época era muy bonita. Eh, yo llegué al equipo nacional con mi hermano, yo con de 20 para 21 y mi hermano de 19 para 20. Uh-huh. Y llegamos muchos muchachos a la calle, no eran de la IDE, ni de la ESPA, ni nada, muchos muchachos a la calle de área especial, porque yo era de área especial. Yo no era de la IDE ni de la ESPA, y mi hermano tampoco. Y Eh, llegamos al equipo nacional. ¿Cuáles Quiere fueron decir sus... que en Uh-huh. la calle se hacía buen trabajo, muy buenos entrenadores habían en Cuba. ¿Y qué pasó con ellos? Todos los Que no es. entrenadores, la mayoría se han ido o se han retirado. Los buenos entrenadores de Cuba están fuera. Y los que están en el equipo nacional no tienen que estar. Porque hay entrenadores fuera del equipo nacional en estos momentos que Uh-huh. están en la calle, que son mejores de los que están en el equipo nacional. Tremendo. ¿Recuerda su primera carrera internacional, Alberto? ¿Recuerda cómo Sí, fue? en México me llevaron a correr un 10 kilómetros en México. Uh-huh. ¿Cómo, Estando en que, la calle, no uh-huh. estaba en el equipo nacional. ¿Cómo le fue con la altura? No, no, eso fue en Mérida, a nivel del mar. Me fue A muy nivel bien del mar. allí. Me ganó un muchacho de Cienfuegos, Santiago. Me ganó allí en ese 10 kilómetros. Ahí me ganó Eh, Santiago. Alberto, por esa época, bueno, ya usted lo decía, éramos referencia en el fondo a nivel centroamericano y panamericano, y tengo entendido de que, bueno, los grandes rivales de Cuba quizás eran los mexicanos, ¿no? Y que los respetaban mucho al cubano. ¿Por qué? Nosotros siempre entrenamos en México en esa década del 80 y principios del 90. Yo iba mucho a entrenar en México y corría mucho. Y los mexicanos me conocían bien. Donde no me conocían era en Cuba, cuando yo empecé a correr maratón ese año que salí en Panamericano. Pero los mexicanos y me conocían bien en el área, que yo corría allí en México y les ganaba en la altura a ellos mismos les ganaba en la altura. Y Barrio, todos los eh, Cerón, de los mejores corredores de México me respetaban, todo. Alberto,
quizás el momento por el que más se le recuerde es los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991. La primera medalla de Cuba, obviamente corriendo con el público detrás. ¿Qué sintió usted en esa carrera? ¿Qué sintió usted en esos 42 kilómetros? Entrar a la meta, hacer la primera medalla de Cuba en esos Juegos Panamericanos tan especiales para nosotros. Yo sentí una gran emoción, una gran alegría. Y la medalla se la dediqué a mi pueblo y a mi gente, a los que se sacrificaron por mí, al difunto padre mío, a la difunta madre mía, a mi familia, a mis amigos, a mi entrenador y a mis amigos y a los atletas de fondo. Siempre le dediqué esa medalla. Usted me entiende, y muchos sacrificios con esa medalla. ¿Qué vino Esa después de nunca se esa, me va a olvidar. ¿Qué vino después de esa medalla, Alberto? Después vinieron muchas cosas, pero las cosas no eran como uno pensaba. Por ejemplo, yo podía haber sido en el mundo un corredor de 2.8, de 2.7, hasta de 2.6, pero en Cuba te hacían, por ejemplo, íbamos para una competencia y decían, tienes que hacer un 35 kilómetros, eliminación, y tenía que después, a los 20 días, correr un maratón. Estabas corriendo doblemente maratón. Son cosas de la época que los entrenadores iban acabando poco a poco con los talentos en Cuba, por las locuras que se hacían en Cuba. Yo no tuve mejor resultado a nivel mundial por todas esas locuras. Cuando llegó Barcelona, yo hice un mes antes, 15 días, 20 días antes de correr Barcelona, una prueba de 35 para 1 hora 47. Eso para correr entre 2.7 y 2.8. Y llegué a Barcelona reventado, porque ya había corrido maratón. Eso después de que uno se retira, estudia la licenciatura y que estudia el sistema de entrenamiento, empieza a saber todas las cosas malas que hicieron los entrenadores en nuestra época. Supongo, Alberto, que también ya en el periodo de los 90, la crisis del periodo especial también bueno, afectó en sentido general al deporte y en particular a los fondistas y maratonistas, debe haber sido terrible, ¿no? No, pero la crisis del 90, sí, hasta ahora. La crisis lleva como 40 años, 30 años, una crisis muy larga. ¿Tú no crees que sea una crisis muy larga? Sí. Porque el fondo acabaron con la base Villa Clara. La base Villa Clara estaba llena de talento. No le daban ni alimentación ni medicamentos. Y el jefe de la base, Vicente, que era el jefe de la base, se robaba los recursos, la ropa que le mandaban a los muchachos, la comida también. Y era militante del partido. Y se robaba las cosas. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú puedes pensar de eso? Mariela no habla de eso, pero yo sí hablo de esto. Tengo que hablar de esto a camisa quitada. ¿Tú me entiendes? Y muchas cosas malas que sucedieron en la base Villa Clara. Todos los comisionados, menos Jesús Molina, querían cerrar la base. 2 o 3 comisionados nada. Porque pasaron comisionados corruptos también por el deporte de nosotros. Y tampoco se habla de eso. Terrible. Alberto, hasta cierto punto usted para ser maratonista se retira joven. ¿Por qué? No, yo no me retiré joven. Yo me retiré con 40 años. Yo fui maratonista más los juegos que tuve. Longeo. ¿Por qué se retira? ¿En qué momento se retira y por qué? Me retiro porque decían que estaba viejo, pero estaba corriendo 1 hora 4 en medio maratón, 29 minutos 17 segundos en 10.000 y menos de 2 horas 20 en maratón, sin atención, porque no me daban atención, porque me querían eliminar por viejo, porque caía mal, porque tenía la lengua dura, porque le decía la verdad a los dirigentes en la cara y no quería un Alberto Cuba. Desde que yo fui para el deporte no quería un Alberto Cuba así, rebelde. ¿Hasta qué punto hay prejuicios con la edad en este sentido, teniendo usted esa experiencia? En casi todos los deportes de Cuba hay ese prejuicio de la edad. Y ahora me demuestra el mundo, me está demostrando Bekele, todos los kenyanos con 39 y 40 años están haciendo las mejores marcas del mundo.
Entonces, en Cuba, cuando tú cumples más de 30 años, eres un viejo. Así se sucede en el béisbol, que mira cómo retiraron a todos los peloteros buenos aquellos. En el béisbol, a Víctor Mesa, a Miguelio, a Germán, a todos los retiraron de un golpe. Entonces, cuando tú te pones un poquito de 30 años, dicen que eres viejo. En Cuba hay esa categoría. No ha cambiado mucho. Ahora que me menciona a Quinchoe y a Bekele, pero sobre todo al quindiano, que bajó de las 2 horas con toda esta, digamos que ayudas a cierto punto de zapatilla, la pista en Monza y tal. Eh, ¿Usted realmente cree que en algún momento, sin ningún tipo, digamos que entrecomillado, porque lo de Quinchoe es algo extraordinario, pero sin ningún tipo de ayuda o de suplemento, algún ser humano puede bajar de las 2 horas? Yo creo que sí, que Bekele tenía las condiciones para bajarla de Alonso, igual que Quinchoy. Lo que pasa es que Quinchoy o sea, no le como homologan el récord, porque son muchas cosas a su favor, como las liebres. ¿Tú me entiendes? Ya cuando es una competencia es muy difícil. La presión, corren a tironazo, y los africanos corren a tironazo, y hay que estar preparado para eso. Alberto, ¿qué piensa un maratonista durante, o sea, recorriendo 42 kilómetros? Supongo que psicológicamente sea muy duro aguantar esos 42 kilómetros y me imagino que se tiene que preparar, ¿no? Y tener algunos atajos en su cabeza para aguantar un recorrido que puede ser tan largo. Tú te preparas en el entrenamiento. A eso hay distancia que tú te preparas. Y cuando tú vas a competir, te vas concentrado en la competencia. ¿Cuánto tengo que pasar kilómetro por kilómetro, milla por milla? Voy a correr los primeros 5 kilómetros a 14 minutos, te distribuye y tú vas mirando tu reloj y tengo que tomar en el recuperante el kilómetro 25, el kilómetro 10 para no perder las energías, para no perder las sales, para no perder el potasio, como hidratarte completo. Tienes que ¿y no? Y, el secreto del maratón en el mundo está el kilómetro 27 para allá. Si llega del 27 al 30 muy bien, usted es posible ganador del maratón. Ya. Y bueno, la parte de conocer tu cuerpo es fundamental, ¿no? O sea, saber cuándo apretar y cuándo no. No, para eso tú tienes un plan de entrenamiento y un plan de carrera. También tú ¿Cuánto? entrenas, tú haces tus tramos, por ejemplo, de 5 de 4 kilómetros, se distribuye según como sea el entrenamiento. Y ya tú sabes cómo tiene que pasar por cada 5 kilómetros, por cada 1000 metros, por cada distancia, por cada medio maratón. O tú me entiendes, cuando tú llegas a la mitad del medio maratón, ya tú sabes para cuánto va, para el maratón completo. Alberto, ¿cuánto de tecnología hay detrás de un maratón o de la preparación de un No, maratonista y cuánto tenemos en Cuba? en Cuba Hasta no hay donde usted nada, en conoce. Cuba no hay, mira, yo no hace mucho que yo me fui de Cuba. Yo entrenaba a Richard Pérez, Sí. campeón panamericano igual. Richard llegó a La Habana y me buscó a mí para que yo lo entrenara. Entonces, de tecnología en Cuba no hay nada, no hay ni gimnasio, ni equipo para darse hidromasaje, para darse calor, no hay para meterte en una tina de hielo, como se utiliza en el mundo. Faltan una pila de cosas en Cuba para los medicamentos, porque, por ejemplo, tú terminas, hay un medicamento para correr, para hacer los tramos en la pista, que es desgaste. Hay un medicamento que se toma para hacer kilometraje largo. Son diferentes medicamentos. Y hay otro medicamento hepático para el hígado, para limpiar el hígado, para mil cosas. En el mundo ahora está lleno de cosas y no son doping. Son medicamentos que te ayudan a mejorar tu rendimiento y tus resultados. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Más los tenis y las cosas que hay. Alberto, después de que se retira, ya usted lo comentaba, ¿no? Se volvió entrenador. ¿Cómo fue ese proceso?
¿Cómo comenzó en la base o fue ya directamente al equipo, a equipos nacionales y tal? No, yo comencé en la base con niños, Con niños. ahí en el Fajardo. Sí, sí, me gusta trabajar con niños. ¿Y cómo Yo era? llegué y empecé a enseñarle lo que es el ABC, la técnica de valla, toda la técnica del atletismo completo, porque las categorías 9 y 10 en Cuba tienen combinado, ¿no? Entonces hay que hacer bien carrera de bandomulo, salto alterno, hay que hacer bien, porque eso compite. Por eso salen buenos saltadores en Cuba. Hay que hacer bien lanzamiento de la bala de espalda. Todas esas cosas van compitiendo y te van dando un puntaje completo. Saltar tijera, todas esas cosas. Entonces a mí me gustaban las categorías más chiquitas. Mi hermano Alexis era el que entrenaba a los más grandes. Pero después yo empecé a avanzar y a entrenar a un poco más categoría 12, 13, 14, 15, hasta juvenil. Y me empezaron a caer mucha gente grande ahí también. Gente mayores, 18, Bueno, 20 años para que lo entrenar. y Richard Pérez, ¿cuándo toma Richard Pérez? Richard Pérez lo sancionan porque él en Nicaragua gana una carrera y no quiso entregar $400 que le dieron de premio porque él decía que era él. Y Santi Esteban Brisi Uh-huh. lo sanciona por $400. Y lo sanciona que lo querían votar del deporte. Y yo fui, hablé con Santiago Antunes Uh-huh. y con no me acuerdo y le quitaron la sanción como al año. Y Richard viene por agradecimiento, también me vino a buscar a entrenar conmigo, profe. Richard vivía hasta en mi casa, Uh-huh. en la calle. Él Richard gana los tuvo los Juegos, mejores. él gana los Juegos Panamericanos con usted. No, ya yo me había ido de Cuba. Ya, Yo me fui ya de sabía yo. Cuba. Yo me fui de Cuba y él fue a entrenar con Ángel Rodríguez, otro maratonista muy bueno más. Profe, hábleme un poco de los Maravanas, de los Maracúas. ¿Qué le parece a usted de la organización y bueno, en sentido general que haya este tipo de maratones todos los años en nuestro país? Mira, el Maravana organizado está bien organizado, pero el recorrido Uh-huh. no sirve. Así mismo con estas palabras, no ¿Por qué? sirve. Los premios ¿Por que se qué? dan son muy malos también. ¿Por qué el recorrido no Porque sirve, profe? no hay premio metálico, el recorrido es muy pequeño, porque está al lado del mar, está Uh-huh. lleno de loma, y en el mundo no se compite así. En el mundo se busca para tú tener show, para tú atraer a la gente un recorrido plano. Y Gatorno, el jefe del Maravana, no quiere cambiar y el organismo cambiar el recorrido. ¿Por qué? Porque ellos están bloqueados, tienen la mente bloqueada, piensan en ellos, no piensan en los atletas que tengan buenas marcas. Porque eso hace rato tienen que cambiarlo. Mira que nosotros nos quejamos de la época mía, que cambien el recorrido, que cambien y nunca lo cambiaron. Y ¿Por el qué? tema de Porque los no quieren premios, gastar el dinero. El eso, tema de los premios muy malo también, esa es la otra. El mundo, ya en el mundo no se corre de gratis. El mundo no es amateur, el deporte es un show y es un trabajo. Ya no es amateur, el deporte aerobio, vaya a hacer aerobio o tírese en el malecón a nadar. Ese es un de juegue pelota flojo. Ese es el deporte. Lo otro es alto rendimiento, que eh, bastante se puede la dejar. es muy difícil traer a atletas, digamos, de un poquito de más de renombre sin el recorrido pertinente y supongo que mucho menos sin premios en metálico, ¿no? Por ejemplo, cuando tú traes un atleta, tú tienes que pagarle. Tienes que pagarle. Ese atleta se le paga por marcha. Y Cuba no paga. El INDE no paga. Ese es el problema. Y cambiar el recorrido. Claro. Porque en Madrid cambió el recorrido. En España cambiaron el recorrido. Y mira las marcas en Valencia, en todos los lados. Bueno, Berlín, ¿no? Yo creo que la meca es un poco Berlín. Berlín, no, Berlín. Berlín es el mejor. Berlín y aquí donde estoy yo, que es muy plano. Eh, Quería preguntarle, Alberto, ¿cuándo se va usted de misión? Tengo entendido que es a Djibouti. ¿Cómo le fue en Djibouti? Mira, yo en Djibouti me iba muy bien como entrenador a todo el grupo que había ahí.
pero el jefe, el embajador, era una persona y muy mala. Si tú no sabes de deporte, ¿cómo tú me vas a evaluar a mí? ¿Y cómo tú me vas a exigir a mí si tú no sabes? Entonces él quería meterse en todo allí, el embajador, y tuvimos un encontronazo muy fuerte. Por eso yo no, yo no quiero ver nada, no tengo nada que ver con ellos. ¿Tú me entiendes? Y se lo digo por razón a todo el mundo. Ahí, ¿cómo tú me vas a evaluar a mí? Si usted no sabe de deporte, ¿cómo un embajador te va a exigir a ti cuando él no sabe nada de deporte? A 100 kilómetros de la ciudad. Y queríamos también que nosotros fuéramos a la actividad de allí, a la actividad de cualquier actividad de fin de año, por la revolución, por esto. No, yo tengo que, yo vine aquí a trabajar. Yo no vine a celebrar la revolución, ni vine aquí, estaba poca atención también por parte de él. Ya. Rachi se llamaba el embajador. ¿Cuándo decide abandonar? ¿Cuándo decide El segundo, el segundo, que su vida tiene el que ir por segundo, otro lado? el segundo año. Yo me di cuenta el primer año. Yo me di cuenta que yo no cabía en Cuba desde que yo era, desde después que yo me retiré. Porque siendo atleta, le miraba para Cuba por mi familia, por mi papá, por mi mamá, y viraba yo para Cuba. ¿Tú me entiendes? Tengo mi hermano que trabaja en la IDE, que le va muy bien, que piensa diferente a mí, pero yo no cabía en Cuba por todas las injusticias malas que hay en el deporte cubano. No en mi área sola, en todos los deportes principalmente. Entrenadores que están en el equipo nacional de fondo, que no tienen que estar, como Nelson García Portela, lleva más de 40 años matando atletas, disculpa la palabra, sí, matando atletas prácticamente, coge los talentos y lo hace tal con mujeres y hombres por él, por Nelson, han pasado a los mejores atletas de Cuba de medio fondo. Y en la época mía, Luis Medina, Mendoza, Rigoberto Mendoza, que fue campeón panamericano, igual que Medina, que acabaron también con el fondo, con los mejores, con Radamés, con todos los mejores maratonistas de Cuba, acabaron. Y Medina igual, la misma escuela. Y después viene esta generación que está más vea, Pedro, que está actual, Yuri y Nelson, que lleva más de 40 años, una momia. Son entrenadores vitalicios. Eso en ningún país lo hay. En un país tú y te cambian, tú me entiendes, pero en la calle hay mejores entrenadores que en el equipo nacional. Está Alfredo Rodríguez, Alfredo Quintana, del Instituto Superior de Cultura Física. Está Budi en Santiago de Cuba. Está Humberto de Pinar del Río, que le dicen Gister. Está mi hermano, está Ángel Rodríguez. Está quien más, hay como 6 y fuera hay una constelación de entrenadores, de fondo y de medio fondo. Y Eh, en velocidad sucede lo mismo, mira con la dominicana y Santiago Antúnez que tuvo que irse de Cuba. En el atletismo está muy mal y actualmente la comisionada, que me disculpe el nombre, maneja muy mal el deporte igual que los que están ahí. Alberto, ¿lo hubieses hecho antes? ¿Hubieras tomado No, mira, yo respetaba mucho a mi papá, a mi familia. Mi papá era miembro del Partido Comunista de Cuba, fue miembro y era fanático, fue fanático a su revolución, porque se murió. Entonces yo respetaba a mi tío, a mi papá, a mi familia, a mi mamá también, que se me murió estando yo aquí, igual que mi papá, que no me avisó tampoco cuando mi papá se murió en África. Todas esas cosas me vinieron a avisar tarde y no me mandó para Cuba, me dejó ahí en la misión. Yo tuve que quedarme callado, no pude venir a enterrar a mi papá. Son tremendo? cosas que uno la guarda en el corazón. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo ahora, Alberto? ¿Estás en Yo, Holanda o Países Bajos? Hay que decirlo de manera correcta, aunque no le gusta mucho que le digan Holanda. Holanda, en Utrecht, una ciudad Estás en de Utrecht. 40 kilómetros de Ámsterdam, sí, de lo más bien, trabajo en almacenes y ahora, porque estaba trabajando en gastronomía, pero cerraron todo Por por la pandemia. por el de la pandemia y también iba a trabajar en el deporte, pero ahora todo está parado. ¿Y, Ya y, yo y empecé qué, a trabajar en qué tal el holandés? el holandés muy difícil, el idioma muy difícil.
Eso es una liga de alemán con inglés. Es prácticamente un dialecto. Que ya yo estuve hablando con ellos y me han explicado que el holandés es un dialecto. ¿Tú me entiendes? Ellos para ir a Alemania tienen que hablar alemán, pero para ir a cualquier lado tienen que hablar inglés porque nadie entiende el holandés. Dios mío. Eh, y entonces próximamente, o sea, tiene la posibilidad en algún momento de regresar al deporte, ¿no? Supongo que lo está Sí, esperando ya tengo la posibilidad de regresar al deporte, de trabajar en el deporte. tremendo. ¿Cómo, bueno, obviamente durante toda la conversación yo creo que me lo ha dejado caer, ¿no? O sea, ¿tiene esperanza usted en el atletismo cubano en los próximos años? ¿Cree que tiene que haber algún punto de quiebre donde haya la posibilidad de revertir la situación que tenemos actualmente? Mira, por ejemplo, tienen que cambiar la mentalidad. Hay un bloqueo que dicen siempre le echan la culpa al bloqueo, Ujú. pero el bloqueo está en la mente también de nuestros dirigentes que tienen bloqueados a los atletas. ¿Cuántos ahora mismo vamos a empezar por el salto triple? Se quedó Andy, se quedó el muchachito este, que Andy fue Jordan. atleta mío, Andy Díaz fue alumno mío, Ujú. de niño yo lo entrenaba de los pioneriles. Sí. Después fue para la IE, se Ujú. quedó Andy, Jordan también, que era del Fanguito también, Cristian también pasado. Cristian pidió la baja. Cristian Elío pidió la baja. Pidió la Pero ¿por baja. qué pidieron la baja? Por el mal manejo, la mala gestión de competencia y que no le pagan a los atletas. Siguen todavía dándole a los atletas bajo el herediario, si no, no le dan el dinero, no le dan el dinero hasta que no lleguen a Cuba porque tienen miedo que los atletas decir. Con dinero, sin dinero, la gente se van a ir. ¿Tú me entiendes? Si yo estoy al lado tuyo, yo soy mejor que tú, y yo veo que tú tienes 20 carros, coño, yo digo, coño, que tiene 20 carros, más malo que yo, imagínate, ya te y las épocas son diferentes. La juventud de ahora, de la mía, no piensa igual que esta, no tiene ningún compromiso. ¿Tú me entiendes? Y tienen eso en la calle, ellos tienen que cambiar. Contratar, que los muchachos los contraten en los clubes. ¿Tú me entiendes? Y que quiera pedir la baja y que quiera entrenar con cualquier entrenador que no esté en el equipo nacional, que tenga resultados, déjalo, dale los recursos, apóyalo. No lo tenga entrenando con entrenadores del equipo nacional, que lo que hacen es lesionar a los atletas, eh, eh, el limitarle la vida corta en el deporte, porque cogen acá con los atletas, lo llenan de lesiones y después no sirven para más nada. Desaparecieron. ¿Tú me entiendes? Alberto, Entonces, ¿usted estaría abierto a que algún atleta de Cuba fuera a entrenar con usted, a prepararse con usted? si algún día, si ya yo estoy aquí trabajando en el deporte, como que no, porque no, yo le presto toda la atención que sea. Nosotros tenemos un grupo de fondo que nosotros hablamos de todo esto. Hablamos del deporte, hablamos de los problemas que hay en Cuba en el fondo, de las malas cosas que en nuestra época que hicieron los entrenadores y dirigentes, de todo hablamos nosotros en ese grupo. ¿Tú me entiendes? Pero, y tiene solución porque Cuba está lleno de talento y siempre ha tenido talento, siempre ha habido talento. Lo que pasa es que le ponen muy difícil las cosas a los atletas. La base de Villa Clara la quitaron por gusto, por no darle apoyo. Estaba lleno de Tremendo. talento la base, que Andy González estaba en la base de Villa Clara, no le daban competencia y corrió más de 20 veces 1.45 en 800. Dime tú si le dan apoyo y lo mandan a una gira buena, bro. Hubiese corrido 1.41, 43. Pero Tremendo. como era de fondo también, han pasado Eh, muy malos. El mejor comisionado que tuvimos nosotros se llama Jesús Molina y Lázaro Betancur antes que ellos estuvieran ya, de ahí para allá han pasado uno atrás del otro y nadie ha resuelto el problema en atletismo. bueno, por lo menos, según lo que usted nos comenta, el talento está, el problema está en quien lo termina de pulir, ¿no? Quien lo termina De de pulir, de pulir. desarrollar. Ahora te voy a decir una cosa. La CIDE también, en la CIDE en Cuba hay muchos problemas. En la calle pueden haber entrenadores buenos también, pero tú mandas muchachos para la IDE y te lo apuran de 13 años hasta los 17. De los 17 para allá no sirve para más nada.
en casi todo el atletismo. ¿Por qué? Porque lo apuran, le queman las etapas, ¿me entiendes? Le ponen entrenamiento de personas mayores, de adultos. Y el muchacho sí se desarrolla por tratar de coger medallas en los juegos escolares y la evaluación del entrenador. Si no cojo medalla, me botan del aire. Ese es otro. Entonces todo el mundo va a buscar un resultado en los juegos escolares. Y allá donde se pierde. Aquí fuera, en estos países, se trabaja tranquilo, con más calma, con más pausa. ¿Tú me entiendes? Y ese es uno de los problemas que mata el atletismo cubano. El apuro en los juegos escolares juveniles. Tú tienes que esperar que el atleta termine esas etapas y después cuando llegue a mayores es cuando empiece a tener los mejores resultados. Y eso pasaba cuando yo era atleta a la Esperanza Olímpica. Tú ibas, los cubanos le ganaban a los rusos con 17 y 18 años y a los checos, a todo el mundo. Y después de esa edad, después que pasaban a los 20 años, los cubanos desaparecían y los checos eran, y los rusos campeones de esto, campeones de lo otro, y nosotros no aparecíamos por ningún lado. Sí. Pues nada, Alberto, ¿cómo le gustaría a usted que se le recordara aquí en Cuba después de todo lo que le dio al fondo cubano? ¿Qué le gustaría que quedara en el recuerdo del cubano de Ignacio Alberto Cuba Carrero? Yo me gustaría que hicieran bastante competencia, que el fondo se desarrollara en Cuba y que cambien un poco los entrenadores y que estén los entrenadores que tienen que estar en el equipo nacional. Con eso, yo voy a estar contento de una vez. Bueno, muchísimas Que gracias. cambien. Sí, sí. Y disculpa que le haga una pregunta. ¿Cuándo va a salir la entrevista? Debe salir en estos días. ¿Cuándo va? Yo le mando el link en cuanto salga. Debe ser este mismo mes, que nosotros lo sacamos una vez Está bien, una cada está bien. semana. Bueno, me la manda en WhatsApp para ponérsela ahí a mis amigos ahí. Ok, Oye, Alberto. Sí, ok. Muchísimas gracias, Alberto, por pasarse por acá. Así y que nada. Chao. gracias a usted. Gracias.